buenos días, Panamá. Hoy es viernes 8 de abril. Nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que ayer Alejandro Pérez presentó esta denuncia contra la magistrada María Eugenia López en nombre de Ricardo Martinelli. Vamos a ver cómo será el transcurso. Un día también en el que el Banco Mundial reduce el crecimiento de los países de América Latina, pero mantiene a Panamá como el país que más va a crecer, con 6.5% de crecimiento para este año 2022. Un día en el que la CEP ha dicho mantendrá los derechos de los clientes de Digicel mientras dure este periodo de su retirada del mercado panameño. Bueno, los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial vuelven de la forma más, diría yo, absurda posible, porque el primer ministro de Perú, alabó el crecimiento que dio Hitler posteriormente al crack y a la recesión, a la caída de valor en la Alemania de la Weimar. Y él dijo que era la forma correcta. Obviamente esto encendió las alarmas tanto en Israel como en Alemania. Un día en el que la Comisión de Derechos Humanos ha dicho que lo que se está haciendo no tendrá consecuencias, incluso en Venezuela. Don José, haciendo las cosas y así amanece el mundo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en cada Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Fernando, ¿usted se da cuenta que hoy es viernes? Hoy es viernes, al fin. Un viernes con el levantamiento de un... Bueno, viernes de Dolores, sí, por cierto. Viernes de Dolores. Viernes de Dolores. Y la próxima semana es Viernes Santo. Pero se han levantado una serie de medidas indicativas de que la pandemia conocida como la que produce la enfermedad, la COVID-19, en Panamá, nuestros técnicos especialistas han decidido de que los niveles de control durante más de 4 semanas llevamos ya indicadores de positividad por debajo de 5. Así que la pandemia la tenemos bajo control. El día de ayer se nos informó que la positividad era 4,3%. Viernes. Es un buen viernes para comenzar ya entrenándose, a retomar poco a poco, con respeto, con sentido de responsabilidad, este nuevo proceso de apertura. Bien. Pero yo quisiera, mientras usted se toma su cafecito ahí tranquila o tranquilo, o viene caminando, o viene en carro, hay poco tráfico. Hoy hay poco tráfico. Porque ya la gente se dio cuenta que es mejor juntarnos y venir un solo carro que venir cada uno en su carro. Es el ahorro. Hay que metérselo en la cabeza. Es un chip que usted tiene que ponerse. Ahorre y gaste menos en... Recuerde que también hoy subió la gasolina y el diésel. Sí. Ahorre, hoy por primera vez el diésel está más caro que la gasolina. Si usted ahorra en data y en celulares y en llamadas, y en vez de estar hablando por celular, póngase a conversar con su familia, hombre. Bien. Yo quisiera que usted llevara estos puntos en su mente. En primer lugar, es un día en el que, en lo personal, siento una profunda satisfacción cuando vi la votación en el Senado de los Estados Unidos. Y le digo por qué. Yo me eduqué en los Estados Unidos, en el sistema norteamericano, me eduqué, y siendo un profundo respeto por la institucionalidad y por la intelectualidad norteamericana en el área científica, cultural, en todo sentido. Y tengo grandes amigos en los Estados Unidos y Puerto Rico. Grandes amigos. Y en los sectores políticos también tengo grandes amigos. Pero ayer cuando escuchaba la votación en la que se confirmaba como magistrada de la Corte Suprema de Justicia a la jueza Ketanji Brown Johnson, por 53 votos contra 47. Sentí una gran satisfacción personal, porque una de las grandes conquistas de los Estados Unidos es esta que usted está viendo en este momento. Observe la imagen de televisión. Presidía el Senado de los Estados Unidos, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ex senadora, pero además la primera mujer afroamericana, vicepresidenta de la República, para escoger a la primera mujer afroamericana como miembro de la Corte Suprema de Justicia, a la jueza Brown Johnson. Brown Johnson. Una mujer de extraordinario récord,
de una vida increíble. Les recomiendo a nuestros jóvenes que lean cómo esta mujer se levantó y cómo fue humillada por una derecha en el Senado, incapaz de intelectualizar y más interesada en la práctica política, en sus intereses políticos electorales. Pero ayer 3 senadores republicanos cruzaron la línea partidaria, y eso los dije ayer que iba a pasar. El senador de Utah, la senadora de Maine, la senadora Collins, y la senadora de Alaska. Mitt Romney, la señora Collins y la señora Murkowski. Por 53 no tuvo que votar Kamala Harris porque no había empate. Pero una cosa que me llama la atención en sentido negativo, y es la apuesta que el señor Vladimir Putin hizo, que los Estados Unidos estaba tan dividido y tan derrotado su democracia, que él podía hacer lo que está haciendo hoy en Ucrania sin ningún precio. Ahora se dio cuenta que se equivocó. Bueno, ayer los senadores republicanos, ignorando la solemnidad del acto que se estaba celebrando, independientemente de que fueron derrotados, con 3 senadores de su partido, se salieron del recinto. Y el senador Ralph Paul Graham llegó tardísimo. Y el senador Graham no iba vestido como dice el protocolo. Pero eso no opacó este acto tan importante en el ascenso de los afroamericanos en la toma de posiciones que antes estaban vedadas. Esta es la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que una afroamericana, y mira que hay gente de talento. Sí. Bueno, ahora premio Nobel, ha sido una afroamericana, ha sido premio Nobel de literatura. Usted se recuerda de Condoleezza Rice. Condoleezza Rice. Usted conoce una mujer más brillante que esa. Experta en filología rusa. Y entre otras cosas toca pianista y toca piano. concierto. Las mujeres afroamericanas, la intelectualidad afroamericana. Toni Morrison. Son gente increíble. Bueno, yo sentí una gran satisfacción, se los cuento. Y yo les había dicho ayer, y pasó exactamente como se los describí. A las 2 de la tarde, ella y el presidente Biden se abrazaron por este logro importante de la sociedad norteamericana, que es una bofetada a lo que en materia totalitaria, entre otros el señor Putin, que es misógino, recibió. Y esto fortalece sin duda alguna la democracia norteamericana. Y sentí, además como estudiante y militante de las luchas de paz contra la guerra de Vietnam, tengo un profundo cariño y respeto por la sociedad norteamericana. Además, eso no me impide a mí haber participado activamente en la lucha anticolonial porque el canal retornara a nuestras manos. La lucha y la competición no me pone a mí a estar jugando con criterios simplistas. Por eso yo rechazo, le hablo de todo esto. Porque esto está ocurriendo en los Estados Unidos. En ese Estados Unidos que algunos sectores de izquierda, llamados de izquierda, pretenden desconocer el acto criminal que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania. No sé cómo se puede ser. Verlo también, José, porque en Colombia hay un debate ahora mismo, porque esta Marvel, una cantante pues, con cierta fama, llamó King Kong a Francia Márquez. Sí, mira el grado de insulto que... Claro, porque ese es cuando la gente se va a los extremos. Aquí está. Lo que hace grande a los Estados Unidos es que esta mujer llegó a donde está. Estoy hablando de la jueza, que merece respeto, no solamente por la integridad que ella representa, una institucionalidad, una institución, sino por cómo ella llegó donde llegó. Y la fortaleza de carácter para soportar las impertinencias de algunos senadores republicanos que, sin escatimar nada, intentaron humillarla. Y hoy la sociedad norteamericana, en general, le da un voto de confianza a ella, porque todas las encuestas demuestran el nivel de aceptación que tiene esta jueza a la Corte Suprema de Justicia. Es un acto importante. Segundo, quiero señalarles que quizás
y Fernando se los habló desde el principio. La noticia más importante internacional que nos llega a nosotros con impacto en la República de Panamá, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es el principal problema de los panameños en este momento? La generación de empleo. Es la economía. Ese es el tema fundamental. Oiga, ábrase por ahí un periódico de la 12 de octubre y mire si ellos tocan este tema y a qué profundidad, si es que lo tocaron. El Banco Mundial emite su proyección de crecimiento económico para América Latina. Y aquí tengo, y lo voy a tomar, está en primera plana también en el periódico Metro Libre, con el título de Economía crecerá 6,5%. Pero voy a tomar la tabla de la Estrella de Panamá, en Estrella Fugaz y Finanzas. La Estrella de Panamá, porque pone la tabla, dice que Panamá, de acuerdo a la proyección del Banco Mundial, crecerá 6,5%. Le sigue República Dominicana con 5%. Después le sigue Colombia con 4,4% y que podría bajar. Por la incertidumbre política. Por esto que está pasando ahora mismo. Ecuador, que va a bajar porque no se pasaron las reformas del señor Lazo. Está en 4,3%. Y las grandes economías, como México, por ejemplo, está en 2,1%. Sí, eso es pura inflación. Brasil, estos son crecimientos netos, Fernando. Brasil está en 0,7%. Y en 1,3 para el 23. ¿Y Argentina? Y Argentina, por aquí lo tengo en algún lado, en Argentina yo lo tenía señalado, Argentina está en 2,5 para el 23 y en 3,9 para con los problemas que tiene. Con los problemas que tiene. Argentina, de la devaluación, todo. Digo, lo que debe indicar también esa tabla, y es interesante ver Chile y Perú, cuyo crecimiento se va a basar básicamente en la producción de cobre. Y ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque gran parte del problema de nosotros es atraer inversiones internacionales y nacionales para producir ¿qué cosa? Nuevas empresas, para generar ¿qué cosa? Empleo. Recuerde que el problema de nuestro país, el alto nivel de desempleo formal que hay, y particularmente en la juventud. Entonces esta es la noticia más importante, Fernando. Y coincido con los planteamientos que hizo el ministro de Economía ayer, Héctor Alexander, en la que expresaba claramente que nosotros en el 22 vamos a recuperarnos lo que pensábamos que íbamos a hacer en el 23. Es probable que lo hagamos en el 22 con término a donde se encontraba la economía en el 2019. Y eso es una cosa gigantesca lo que hemos hecho los panameños. No solamente el gobierno del presidente Cortizo, los panameños, entre ellos, por eso que nosotros impulsamos, celebramos y todavía sentimos una profunda satisfacción al acuerdo que la dirigencia de Suntra, que la dirigencia de Capac logró, porque nos permitió a una de las áreas más importantes de generación de empleo mantener un clima de paz en términos de este tema que es el tema salarial y la convención colectiva de Suntra. ¿Te das cuenta? Y eso es la cobertura que nosotros no vemos. De estos temas no se habla. Bueno, estos son los temas importantes para el ciudadano común. Si no, pregúntele a los jóvenes cuál es su principal problema. Claro. Empleo y siempre seguirá siendo empleo durante los próximos meses. Bien. También quiero destacarle algunas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, está ocurriendo en Pakistán. Y usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver con Pakistán? Bueno, en la crisis global que hay, ahora le cuento lo de Ucrania, la Corte Suprema de Justicia de Pakistán determinó que lo actuado por el vocero o el speaker de la Cámara de ese país, al no permitir el voto de censura que iba a votar al primer ministro de ese país, la Corte determinó que era ilegal lo que se había hecho tanto por el presidente y ordenó la reapertura del Congreso, lo que equivale a que cuando el Congreso se reúna, que tiene los votos, este primer ministro va a ser destituido. Y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Pakistán, un país con 300 millones de habitantes y armas nucleares. Alguien me mandó por ahí que era 220 millones. Si usted lo revisa por ahí. Ya lo reviso una vez. 220 millones es un país de los grandes países, de una gran importancia, y se encuentra en una profunda crisis con este hombre, que es jugador de cricket. Claro que hay cricket, ¿no? Nosotros no jugamos eso, pero es un juego muy inglés. Larguísimo, dura horas. Tú puedes tomar té en el medio. Esta crisis constitucional
porque la Corte echó para atrás la medida del presidente y los Sí, militares... 200 millones de habitantes. 199, 197 millones. 200 millones. 200 millones. Se quedó de 300. Pero sigue siendo un país enorme, de una potencia, de una proporción geopolítica importantísima, que jugó un papel importante en el desarrollo de la guerra de Afganistán. Usted mira la historia de ese país. Y está en una profunda crisis. Mire lo que está ocurriendo en otro gran país, Brasil, donde está en medio de una crisis. Mire las tasas de crecimiento y de desempleo y de pobreza que hay en ese país ahora. La pobreza se ha incrementado en Brasil en forma exponencial. Entonces eso nos lleva a nosotros a mirar un poco qué está ocurriendo en la Ucrania de hoy. Y fíjense que de las medidas que se tomaron en los Estados Unidos, una de las grandes medidas que se tomó ayer en los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, aparte de la ratificación de la jueza, el Senado de los Estados Unidos, ahora sí, por unanimidad, le quitó el estatus a Rusia de nación más favorecida para términos de comercio exterior. Eso significa que Rusia será sometida a altos aranceles para sus exportaciones. Y hoy, la economía rusa, en términos generales, se encuentra en una de las peores situaciones de hace 30 años, reconocido por sus propias autoridades. Y esto va a traer un problema serio al señor Vladimir Putin y a la sociedad rusa en general. Y va a crear desestabilización global. Por otro lado, la Unión Europea aprobó en los próximos 120 días reducir la compra de carbón a Rusia por $4.000 millones. Es el primer paso a los pasos que ya se están tomando para disminuir la compra de petróleo. Y es el petróleo, el gas y el carbón lo que hace la capacidad líquida, monetaria, del señor Putin para construir esa maquinaria bélica. Y ya las medidas económicas no están destinadas para parar la guerra. No la van a parar. Las medidas económicas están de hacerla para hacerle pagar a Rusia un alto precio, y lo han reducido más en el escenario mundial. Ayer fue expulsada de la Comisión de Derechos Humanos. Ya usted ve a los países latinoamericanos que votaron a favor. Véanlo porque nada más se da cuenta dónde estamos parados. Porque hay una agresión directa al sistema democrático imperfecto de Occidente. No solamente de los Estados Unidos o de Europa, no, de Occidente. Y esto va a tensar las relaciones entre las regiones del mundo, un nuevo planteamiento en el Indo-Pacífico, en nuestro continente, y una nueva correlación de fuerza va a surgir, o está surgiendo. Mire ahora las cosas que están pasando en la guerra. Ayer, el jefe de Dmitry Peskov, que es el jefe de comunicaciones de Rusia, a una entrevista que dio a la cadena Sky News de Inglaterra, reconoció por primera vez que las pérdidas humanas de Rusia en la guerra son altamente significativas. Yo no sé si él seguirá en el puesto hoy, porque en Rusia está prohibido hablar de esto. Sí, como si no existiera. Todo, en Rusia no se habla de nada de esto. Todo el que diga, ese periodista en Rusia ahora, y había periodistas independientes, es un deporte extremo. Usted lo condenan a 15 años de prisión o lo matan. Bueno, este señor, que es un perfecto inglés, le dio esta entrevista en la que él reconoce las pérdidas humanas. Rusia oficialmente dice que han muerto 1.340 y un par de generales, no reconoce ni un general. La información que se tiene documentada es que más de 7 generales rusos han muerto en batalla y más de 18.000 habrían muerto. Son bajas, entre muertos y heridos. No, muertos y heridos
llegan 18. a 40.000. Wow. No podemos decir que esas cifras son ciertas porque que no hay- no hay una documentación. Lo cierto es que Rusia estaba ocultando los muertos. Y los muertos son difíciles de ocultar. Lo que sí sabemos es que 600 prisioneros rusos están por intercambiarse, los tiene Ucrania y Rusia tiene de Ucrania. Pero ¿qué pasa ahora en la guerra? Rusia ha movido todo su caudal de fuerza hacia el este de Ucrania, donde se está produciendo una de las cosas más violentas, lo que llaman ellos allá, los ucranianos, una revisión, ¿cómo se llama? Sería una reencarnación de los combates de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya hoy en la estación de Kramatorsk, allá en el este de Ucrania, bombarderos rusos atacaron la estación de trenes y más de 3 cohetes cayeron sobre eso y mataron a 30 personas y decenas de heridos graves, de civiles, y donde Rusia concentra toda su esfuerzo para obtener una victoria en esa región que se conoce como la región de Donbass. ¿Y qué es la región de Donbass? Es donde están las 2 repúblicas que Rusia quiere quitarle a Ucrania para conectarla con Crimea, la región de Luhansk y la región de Donetsk, la antigua área de desarrollo industrial metálico de Ucrania, que ya no lo es. Bueno, ahí se encuentran también las tropas élite de Ucrania, están en esa área, porque allí fue donde Rusia metió todos los paramilitares en esa región, para después alegar que había una especie de genocidio. Así comenzó todo esto. De tropas nazis. De tropas nazis. Entonces, en esto nos indica a nosotros que la guerra va a seguir y que las sanciones van a estar. Por eso la importancia que usted debe tener del comportamiento de la economía panameña, porque ella nos va a indicar a nosotros en el juego de lo que está ocurriendo dónde estamos parados nosotros. Y si nosotros seguimos mirándonos el ombligo, en vez de levantar la mirada hacia dónde estamos y hacia dónde está la preocupación de los panameños, usted verá que en el mundo va a haber 3 crisis simultáneas. La crisis del petróleo, que ayer el barril terminó por debajo de los $100, Sí. por las medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos para meter petróleo, ¿no? que deberá comenzar esta próxima semana y va a bajar los precios. Esa es la intención. 2, la crisis alimentaria, que ya significa un elevado costo de la producción de alimentos que va a afectarnos a nosotros, y la crisis migratoria, porque desde que Bielorrusia, con instrucciones de Putin, impulsó la migración clandestina de iraquíes y sirios para Europa, ahora más de 4 millones de ucranianos están saliendo de Ucrania hacia la frontera. Polonia ha aceptado 2,5 millones. Es increíble la reacción de Europa a la nueva ola migratoria que ha generado Putin para generar descalabro en Europa. Hace una acción extremadamente solidaria. Yo nunca me imaginé. Usted se imagina a Polonia recibiendo. Ahora, Polonia sabe lo que es esto. Y Ucrania también lo sabe. Y la crisis migratoria interna, es decir, gente que se mueve de una región para otra porque se niega a salir, porque esta están bombardeando, nos vamos para este lado. La crisis migratoria tiene a más de 8 millones de ucranianos moviéndose de sitio en sitio dentro de Ucrania. Y esa grave situación lleva a China a decir ayer que ella está en contra de que los países estén metiendo armas a Ucrania. Entonces uno tiene que preguntarse, y una pregunta legítima: ¿usted cree que China tiene razón en lo que está diciendo? ¿Quién invadió a quién? ¿Ucrania invadió a Rusia o Rusia invadió a Ucrania? Ucrania tiene el derecho a defenderse. Es un principio universal. Y si usted estudia la historia de Ucrania y estudia todas las mentiras que ha dicho Putin, usted se dará cuenta de dónde está la verdad. Yo creo que en todo caso China debió condenar también la agresión y los asesinatos que se están dando dentro de Ucrania, o que las bombas caen y saben quién es el soldado A y quién es el soldado B. Las bombas caen y matan a civiles.
Eso lo hemos visto en todas las guerras. Todas Fernando. las guerras. Sobre todo en ese área que conocen bien. ¿Y los desastres de por la qué guerra. yo le planteo todo esto? Porque en medio de todo esto, nosotros seguiremos jugando un papel importantísimo en el comercio global que se va a rehacer y donde la eliminación del poder de Putin, que estaba centrado en el gas, en el carbón y en el petróleo, va a quedar solo dependiente ahora para China. Y mire el papel de la India, que va a jugar en el Indo-Pacífico, que son los únicos dos aliados que le quedan a Putin con capacidad para resolver problemas de comercio. Se está proyectando que Rusia va a caer 15 a 20% del Producto Interno Bruto, más de la caída brutal que se dio en el Producto Interno Bruto cuando la crisis general del 31, cuando la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia ha quedado aislada del mundo. En esa situación nos estamos desenvolviendo nosotros. Y es importante que usted estudie lo que está ocurriendo y pueda tener una apreciación más exacta para que entendamos qué es el papel que tenemos. Y por eso es también importante que usted sepa cómo está la economía de nosotros de verdad y los temas nacionales se pongan sobre la mesa y no nos estén entreteniendo con disputas muy particulares de gente que tiene la intención de desviar el debate sobre los temas importantes. ¿Cuáles son los temas importantes? Y voy a terminar aquí. Los temas importantes que nos están afectando a nosotros: A, el costo del combustible; B, el costo de los alimentos. Y ahí usted le pone un paréntesis: todos ellos están asociados a la gente que no tiene empleo, cómo adquiere ahora cosas más caras. El costo, el problema del hambre, el problema de la falta de integración de nuestra juventud a la masa laboral y a la vida nacional, la importancia de la mujer para que se incorpore a la política. Por eso le traigo el caso de la jueza norteamericana, porque cosas importantes están pasando en el mundo que nosotros tenemos que rescatar, pero también tenemos que entender las probabilidades. Nosotros somos la nación con mejores opciones para el desarrollo en la próxima década. Eso es lo que es Panamá. A la vuelta le voy a hablar de eso y más con Fernando. Así es.